Millonario descubre que su hija está viva y su amante traiciona con secreto de un amigo. La lluvia caía como un manto gris sobre la ciudad, transformando las calles en espejos de latón y desdibujando la ostentosa fachada de su vida. Daniel, un millonario de negocios fríos y calculadores, miraba por la ventana de su penthouse. Su mundo de lujo, autos deportivos y fiestas exclusivas parecía tan vacío como su alma. Pero esa noche, una frase lo sacudió. «Tu hija está viva». Las palabras de su asistente resonaron como un disparo en la oscura confusión de su mente. ¿Cómo era posible? Después del accidente, Daniel había construido una muralla de dolor a su alrededor. Un búnker emocional donde el dolor se transformaba en indiferencia. Con manos temblorosas, se aferró a la copa de vino, sintiendo como el líquido rojo giraba en su interior. Un símil de la tormenta que se desataba en su corazón. La imagen de su pequeña sonriendo, con sus tirabuzones dorados, había sido lo único que lo... Con un torrente de palabras, le contó sobre su conexión con una red de tráfico de niños, una conspiración sombría que atravesaba la ciudad como un susurro mortal. Daniel sintió que el aire se le escapaba. ¿Estaba ella involucrada en algo tan oscuro? ¿Podía confiar en ella cuando su propia hija estaba, quizás, en el centro de todo esto? El pecho de Daniel se sentía opresivo, un nudo que no lograba aflojar. A medida que el caos se desbordaba, su mente anotó un interesante dato. Su amigo de confianza, Gabriel, había estado con Lara en varias ocasiones. Las conexiones se trenzaban como serpientes venenosas, y mientras los ecos de una vida superficial reverberaban a su alrededor, él se encontraba en un laberinto de emociones. La paranoia comenzaba a pisar con calma las ruinas de su lógica. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión. La cena era un espectáculo de luces y risas, pero en medio de la algarabía, Daniel notó murmullos de preocupación. Los rostros de los amigos paran. Era su hija. Su respiración se detuvo, y entonces un grito fragmentado partió el aire. La revelación la desbordó. El barullo de la fiesta se volvió distante, mientras todos le lanzaban miradas de desdén. La intriga iba creciendo, mientras Daniel, por dentro, comenzaba a gritar de angustia. ¿Qué significaba todo esto? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El barullo de la fiesta se desvanecía a su alrededor. Daniel sostenía la fotografía temblorosa. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Era ella, su hija, su mundo y al mismo tiempo todo lo que había perdido. El aire en el salón se tornó pesado, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. Los rostros de sus amigos eran máscaras difusas. Murmullos se deslizaban entre ellos, palabras que apenas alcanzaban sus oídos. «¿Qué sucede, Daniel?», preguntó Lara, acercándose con incertidumbre en sus ojos. Pero él no podía responder. La imagen lo había dejado sin aliento. Se sentía atrapado en un tsunami de emociones. Eran años de sufrimiento, lágrimas y odio a sí mismo. La esperanza se deslizaba entre las grietas de su corazón, pero también el miedo a perderla de nuevo, a lo que pudiera descubrir. De repente, un grito rompió el silencio. Era Gabriel, su amigo de toda la vida. La mirada de sorpresa en su cara se convirtió en horror cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Daniel, no puedes», intentó gritar, pero lo interrumpió un estallido de ruido, una búsqueda frenética en su chaqueta. Daniel sintió una punzada de inquietud. ¿Qué estaba ocultando Gabriel? Mientras los invitados comenzaban a murmurar entre sí, él se aferró a la fotografía como un salvavidas. «¿Qué sabes de esto?», le gritó a Gabriel, su voz desgarrada por la angustia. «¿Por qué te has estado viendo con Lara?
¿Acaso conocías a mi hija? La tensión era palpable. Gabriel se tensó. Sus palabras se enredaban en su garganta. No lo sabía, Daniel. No sabía que era ella. Fuiste tú quien la presentó, explotó Lara, apuntándole con una mirada incendiaria. Tú la conocías. ¿Qué has estado ocultando? Los ojos de Gabriel se oscurecieron por el miedo. No entendéis, no era parte de esto. Su voz era un hilo, pero la desesperación emergía. Lara, yo no sabía que estabas involucrada con eso. ¿Con qué cosa? Preguntó Daniel, incapaz de arrojarse a la oscuridad que se avecinaba. Sus manos comenzaron a temblar. Todo se sentía como un juego sucio, una trampa que lo rodeaba, apretándolo. Y luego sucedió. Una figura apareció entre la multitud. Era una mujer vestida de negro. Su expresión era imperturbable, casi fría. Se acercó lentamente, y a medida que se acercaba, Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin preámbulos, se volvió hacia él, rompiendo toda la tensión que lo había ahogado. Daniel, dijo con un tono monótono, tú y yo tenemos cuentas pendientes. Su mirada era penetrante, y en ella había un tipo de dolor que resonaba con el de él. Tu hija no es lo que piensas. Los murmullos se intensificaron, y todos en la fiesta, divertidos hasta hace un momento, comenzaron a sentir el peso de la revelación. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Daniel, confuso y furioso a la vez. Pero ella no respondió. Sacó un teléfono y proyectó una imagen en la pantalla del salón. Las risas se apagaron. La imagen mostraba a su hija, pero también había otra niña a su lado, y en la mirada de ambas existía una conexión. Sin embargo, lo más impactante era la escena de un lugar oscuro, una habitación donde se discutían planes, un intercambio de dinero, y al fondo, casi imperceptible, estaba Gabriel caminando, sonriendo. El corazón de Daniel se detuvo. Todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. En un instante, la lealtad, la confianza, todo lo que creía verdadero se desvanecía en un instante. Todo esto, Daniel susurró, la voz temblorosa, fue parte de un plan. La mujer lo interrumpió. No hay tiempo para explicaciones. Si quieres a tu hija de vuelta, deberás elegir. Y con eso, el caos se desató. Mientras Daniel luchaba con esa elección, donde su vida se tambaleaba en la cuerda floja, la verdad se tornaba más oscura que nunca. ¿Qué haría? ¿Podría comprar su libertad? Una pregunta lo consumía, mientras el silencio incomprensible asentía alrededor. El caos se desató en un instante. La mujer vestida de negro cortó la tensión como un cuchillo afilado. Su mirada penetrante y fría hizo que Daniel se estremeciera. «Debes elegir», repitió, como si esas palabras fueran una sentencia. Daniel sintió que el aire se le escapaba. Cada latido de su corazón resonaba como un trueno en sus oídos. La angustia le oprimía el pecho. El futuro de su hija pendía de un hilo. Pero la imagen en la pantalla parecía burlarse de él, arrastrando su esperanza a un abismo. El rostro de su hija lo miraba con esos ojos que él había amado y llorado. Pero, ¿qué había detrás de esta conspiración? En ese momento, un grito desgarrador interrumpió el tumulto. Era Lara, quien cayó de rodillas, su rostro pálido como el papel. «¡No puede ser!», exclamó, cubriéndose la cabeza con las manos. El rostro de Daniel se tornó sombrío. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué reaccionas así?, preguntó Daniel, hiriendo el silencio con su voz aguda. «Porque la niña en la foto no es solo tu hija», gritó, cada palabra cortada por un sollozo. «Es mi hermana. Ella está viva, pero fue parte de todo esto». El impacto de sus palabras le golpeó como un rayo. La conexión entre ellas, que él había pasado por alto, se volvió nítida. Los murmullos crecieron como un eco en la habitación. Las miradas se volvían de él a su amante, y de vuelta. El círculo de amigos que alguna vez parecieron leales, ahora se convertían en aliados de un misterio que lo atrapaba. Entonces, un estruendo rompió el aire. La puerta del salón estalló, y un grupo de hombres armados entró, enfundados en ropa oscura. «¡No se muevan!», gritaron, y el caos se convirtió en pánico.
La mujer vestida de negro se apartó y con un frío desprecio les dijo: sabía que vendrían. El suelo parecía temblar bajo los pies de Daniel. No sabía si correr, luchar o esconderse. ¿Quiénes son ellos?, pensó, mientras su mente giraba a 1000 por hora. Lara se encarnizaba en el suelo y Gabriel retrocedía, su rostro despojado de color. Esa figura era un espectro, un futuro aterrador que lo perseguía. «¡Suéltala! No tengo tiempo para esto», gritó la mujer de negro, apuntando con un dedo. «La niña estará bien, pero solo si cumples con las instrucciones». «¿Instrucciones? ¿Qué instrucciones? ¿Qué está sucediendo aquí?», gritó Daniel, su voz desgarrada, mientras la desesperación lo consumía. «El tiempo se acaba». La mujer dio un paso adelante, y sus ojos se encontraron con los de Daniel, como dos ríos convergiendo en un mar de odio. «Escucha». Y antes de que pudiera proseguir, la puerta fue arrasada de un empujón. Un hombre con una máscara de terror entró, no como un ladrón, sino como un cazador. «No dejes que se escape», gritó a sus hombres, desatando el caos. La sala se convirtió en un campo de batalla, cuerpos moviéndose, la gente gritando, el vidrio rompiéndose. Daniel sintió una oleada de adrenalina. Su hija, su esperanza, todo lo que había amado estaba en juego. La mujer lo empujó hacia un rincón. «Debes hacer lo que te dijeron, o perderás todo». Y entonces un sonido horrible resonó, como un eco lejano de un inconfundible golpe. La figura enmascarada se acercaba implacable. Sus ojos destilaban odio, resplandecía la determinación. «Es hora de que pagues tus deudas, Daniel». Aquel rostro conocido ahora se convirtió en un enemigo latente. Las conexiones se rompían y se tejían en un instante. La verdad, la traición, las alianzas, todo se mezclaba en un torbellino. Cada revelación lo empujaba más cerca del abismo. Cada grito golpeaba su razón. ¿Qué tenía que perder? ¿Qué sacrificios estaban sobre la mesa? En medio de la confusión, la imagen de su hija lo atormentaba, recordándole que cada decisión podría acabar con todo. Daniel se encontró frente a un instante que podía cambiarlo todo. ¿Podía seguir confiando en Gabriel? ¿Y en Lara? Mientras los miembros de su círculo se desmoronaban, la lucha había comenzado, y apenas había comenzado a comprender de qué se trataba realmente todo esto. La incertidumbre lo envolvió. Con cada persona que intentaba ayudarlo, otra se convertía en un enemigo. Desesperado, miró a la mujer de negro y por un segundo fugaz, supo que todo lo que construyó tenía que caer para que pudiéramos empezar. ¿Pero estaba dispuesto a sacrificarlo todo? El silencio antes de la tormenta lo rodeó, y la pregunta que resonaba en su cabeza fue el último eco en un mundo que se desmoronaba. El caos se desató en un instante. La mujer vestida de negro cortó la tensión como un cuchillo afilado. Su mirada penetrante y fría hizo que Daniel se estremeciera. «Debes elegir», repitió, como si esas palabras fueran una sentencia. Daniel sintió que el aire se le escapaba. Cada latido de su corazón resonaba como un trueno en sus oídos. La angustia le oprimía el pecho. El futuro de su hija pendía de un hilo. Pero la imagen en la pantalla parecía burlarse de él, arrastrando su esperanza a un abismo. El rostro de su hija lo miraba con esos ojos que él había amado y llorado. Pero, ¿qué había detrás de esta conspiración? En ese momento, un grito desgarrador interrumpió el tumulto. Era Lara, quien cayó de rodillas, su rostro pálido como el papel. «¡No puede ser!», exclamó, cubriéndose la cabeza con las manos. El rostro de Daniel se tornó sombrío. ¿Qué sabía ella? «¿Por qué reaccionas así?», preguntó Daniel, hiriendo el silencio con su voz aguda. «Porque la niña en la foto no es solo tu hija», gritó, cada palabra cortada por un sollozo. «Es mi hermana, ella está viva, pero fue parte de todo esto». El impacto de sus palabras le golpeó como un rayo. La conexión entre ellas, que él había pasado por alto, se volvió nítida. Los murmullos crecieron como un eco en la habitación. Las miradas se volvían de él a su amante, y de vuelta. El círculo de amigos que alguna vez parecieron leales, ahora se convertían en aliados de un misterio que lo atrapaba.
Daniel sentía que el mundo se escurría entre sus dedos. El caos parecía estar conspirando contra él y cada revelación era un hacha que lo golpeaba. ¿Qué estás diciendo, Lara? ¿Eres parte de esto? La incredulidad se mezclaba con el miedo. No lo entiendo. No supe hasta ahora lo que estaba pasando. Su voz se quebró, y pese a su angustia, había un brillo de verdad en sus ojos. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del salón fue arrasada de un empujón. Un grupo de hombres armados entró, enfundados en ropa oscura. «¡No se muevan!», gritaron, y el caos se convirtió en pánico. La mujer vestida de negro se apartó y con un frío desprecio les dijo, sabía que vendrían. El suelo parecía temblar bajo los pies de Daniel. No sabía si correr, luchar o esconderse. «¿Quiénes son ellos?», pensó, mientras su mente giraba a 1000 por hora. Lara se encarnizaba en el suelo y Gabriel retrocedía, su rostro despojado de color. Esa figura era un espectro, un futuro aterrador que lo perseguía. «¡Suéltala! No tengo tiempo para esto», gritó la mujer de negro, apuntando con un dedo. «La niña estará bien, pero solo si cumples con las instrucciones». «¿Instrucciones? ¿Qué está sucediendo aquí?», gritó Daniel, su voz desgarrada, mientras la desesperación lo consumía. «¡El tiempo se acaba!». La mujer dio un paso adelante, y sus ojos se encontraron con los de Daniel, como dos ríos convergiendo en un mar de odio. «Escucha», y antes de que pudiera proseguir, un hombre enmascarado irrumpió. «¡No dejes que se escape!», gritó a sus hombres, desatando el caos. La sala se convirtió en un campo de batalla, cuerpos moviéndose, la gente gritando, el vidrio rompiéndose. Mientras todo esto sucedía, algo extraño comenzó a gestarse en el fondo de la mente de Daniel. Fluía un recuerdo borroso, una imagen fugaz de su hija corriendo en el parque de la infancia. Pero con una claridad repentina, comprendió lo que nadie había nombrado. Se giró hacia el grupo. «Espera, no son solo contrabandistas, son...». Un disparo resonó. La figura enmascarada no paró hasta que todo quedó en silencio. Daniel sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cuando el polvo se asentó, vio el rostro de su hija en la pantalla. Pero en lugar de la niña que conocía, apareció otra imagen. Una chiquita en el centro de una operación clandestina, cuerpos al fondo y Gabriel sonriendo, no como un amigo, sino como un cómplice. El aire se volvió más denso. «No, no puede ser», murmuró Daniel, sintiendo que el horror le atravesaba el pecho. La mujer de negro se acercó. Sus ojos resplandecían con un nuevo conocimiento. «Te mentí desde el principio. Lo que creías saber sobre tu hija, ¿te parece que esto es una coincidencia?». El mundo de Daniel se desmoronaba. La verdad se retorcía en su estómago. «¿Qué eres?». Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Soy lo que queda de un plan que ahora tú manejas. Ahora sabes que todos estamos conectados y no puedes escapar de esto». Y con esas palabras, la realidad de Daniel cambió por completo. ¿Cuántos misterios se ocultaban en el laberinto que lo había atrapado? Mientras los hombres enmascarados iban acercándose, él entendió que la batalla apenas comenzaba. Las líneas entre aliados y enemigos se desdibujaban. Miró a sus amigos, o lo que quedaba de ellos. ¿Quién era realmente un traidor? ¿Y quién había estado en la sombra, manipulando todo? Todo el dolor y la traición lo rodeaba, dejándolo al borde de la locura. ¿Qué decisión tomaría ahora? ¿Cómo podría salvar a su hija de este enredo oscuro y diabólico? Mientras el silencio se hacía un eco ensordecedor, la pregunta quedó flotando en el aire, una sombra que acechaba sobre su futuro incierto. La presión en la sala era insoportable. Daniel se sentía atrapado, con el eco de la revelación palpitando en su mente. La mujer de negro lo miraba con una determinación helada. «Debes elegir», repitió, y por un momento todo se agilizó a su alrededor. Pero entonces un ruido sordo interrumpió la tensión. Un disparo resonó, y los gritos se volvieron un torbellino de confusión. Daniel sintió un escalofrío helado recorriendo su espina dorsal, al ver cómo la figura enmascarada caía al suelo, dejando un rastro de caos a su paso. La mujer de negro estaba paralizada, sus ojos fijos en la escena.
¿Qué has hecho?, gritó Daniel, observando el revoltijo que se desataba a su alrededor. Fue entonces cuando vio a Gabriel, su amigo de toda la vida, afirmando su posición con una mirada gélida. «Esto no es lo que parece», musitó, pero el terror en sus ojos decía lo contrario. «¡Eres un traidor!», le bramó Daniel, el alma desgarrándose. El grupo de hombres armados había bajado sus armas, pero la atmósfera era eléctrica, llena de promesas de violencia. La camarera, con el rostro pálido y tembloroso, echa un vistazo alrededor, pidiendo ayuda. «Ve y llama a la policía», le grita una mujer entre la multitud, y el eco de sus palabras repiquetea, haciendo eco en la conciencia de todos. Pero en medio de esa confusión, en un rincón oscuro, algo brilló. Una figura emergió, su rostro cubierto con una máscara de dolido, una que parecía pulsar con una historia oculta. Daniel sintió que el aire se le escapaba. «¡Cuidado!», lanzó Lara, pero fue demasiado tarde. El nuevo intruso se lanzó al centro del caos, y una risa estruendosa llenó el espacio. La figura se arrancó la máscara, y reveló un rostro que Daniel nunca imaginó ver. «¿Hola, papá?». La voz era familiar, pero su contenido le desgarraba el corazón. Su hija. Creía que estaba muerta. El rostro de la pequeña que había llorado por tanto tiempo, ahora frente a él, sonriendo con la locura que solo el tiempo y el dolor pueden conceder. «Lo hiciste, papá. Por fin me encontraste». El ambiente conspiratorio se desvaneció, dejando lugar a la locura. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Daniel, atónito, incapaz de manejar la razón. «Tú no estás». «¿Tú?». «Soy real, papá. Todo fue parte del plan. Nunca estuve muerta, solo en un lugar discreto. La red de tráfico fue un juego que inicié». Su risa sonaba casi alegre, casi como una melodía macabra. Daniel sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¡No!», exclamó Lara, horrorizada, mientras todos los presentes se quedaban en silencio, intentando asimilar la revelación. El peso de cada palabra se convirtió en un golpe duro, haciendo añicos todo lo que creían saber. «Eres parte de esto», incapaz de contenerse. Su voz era un susurro temeroso. «¿Pero cómo?». La mirada de la niña se intensificó. «Me prepararon para todo esto. Ellos son mis aliados, los que nunca conociste. Y tú, siempre creyendo que me habías perdido. ¡Oh, si supieras la verdad!». Se volvió hacia la mujer de negro. «Tú eres la razón por la que todo esto comenzó, ¿no?». La mujer, ahora nerviosa, levantó las manos. «No puedes culparme. Si hubieras estado más alerta». Una tensión renovada llenaba el aire. Todo lo que Daniel creía haber salvado se había convertido en un laberinto interminable de mentiras. No solo había recuperado a su hija, había caído en un juego que nunca comprendió. «¿Qué planeas ahora?», gritó Daniel, su voz llena de desesperación. «¿Has estado manipulando a todos nosotros?». La respuesta llegó como un relámpago. «Es tiempo de que todos conozcan la verdad. Tu hija no es lo que creías, y el pasado nunca se detuvo». Esa frase se quedó flotando en el aire como una piedra lanzada a un lago sereno, que generaría ondas turbulentas en sus almas. El caos estalló nuevamente. Los hombres armados, aún recelosos de la llegada de la niña, apuntaban sus armas a distintos ángulos. Todos estaban en juego. La vida de cada uno se tambaleaba. «¿Qué harás, Daniel? ¿Confiarás en ella? ¿O te convertirás en lo que siempre temiste?». La figura enmascarada había revelado su verdadera cara, y ahora Daniel se enfrentaba no solo a su hija, sino a la inmensa sombra de su mismo pasado. La verdad estaba a punto de desenredarse, y lo poco que había construido se tambaleaba en el borde del abismo. Las miradas se cruzaron. La batalla por su alma no había hecho más que comenzar. Mientras los ecos de la traición resonaban por la sala, Daniel entendía que todo lo que había querido salvar pronto se definiría. ¿Qué verdad caería sobre ellos? ¿Sería realmente capaz de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre? La tensión se hizo un nudo en el aire. Daniel miraba a su hija, la figura familiar que había creído perdida para siempre. El caos alrededor se desvanecía.
Todo lo que había conocido se tambaleaba. Pero ¿cómo una niña que había llorado por años podía ser parte de este juego? Su corazón latía con fuerza, un tambor descompasado en su pecho. ¿Por qué, hija? ¿Por qué te involucraste en esto? Su voz temblaba, llena de dolor y decepción. La mirada de su hija atravesaba el panorama sombrío, con un brillo de complicidad que desataba miles de preguntas. «Porque siempre estuviste en un sueño, papá. Este es nuestro destino», exclamó, y las palabras sonaban crueles como un ladrido. El silencio colectivo de los invitados se tornó en murmullos. Las miradas se cambiaron, ansiosas por comprender. «No puede ser», gritó Lara. Sus manos temblaban. «Tú no eres su hija. Tú no puedes ser quien dices que eres». Su incredulidad resonaba en el aire. Daniel giró la cabeza, sintiendo el peso de la mirada de cada persona en la sala. Gabriel se apartó, retrocediendo hacia un rincón, su rostro ahora una máscara de miedo. «Dime que no es verdad», susurró, su voz quebrándose, la traición rebotando en su pecho. «¿Y qué si lo es?», respondió la niña, ahora con una risa que heló la sangre de Daniel. «He estado siempre aquí, viéndote desde las sombras. Este fue el plan, y ahora tú serás una parte crucial de esto, o perderás todo». Las palabras eran un veneno que se deslizaba entre sus oídos. Mientras todo eso sucedía, algo extraño ocurrió. La anterior mujer de negro, que parecía controlar la situación, se acercó a la niña con una incredulidad palpable. Tú no deberías estar aquí». Su voz temblaba, un tono que revelaba miedo genuino. «¿Qué quieres decir?», preguntó Daniel confuso. El aire parecía volverse más denso a medida que la conversación se complicaba. La mujer se volvió hacia él, su rostro reflejando un temor que nunca antes había mostrado. «Esa no es tu hija. Esa es la niña que se suponía debía desaparecer para siempre». Su grito resonó en la sala como un eco ensordecedor. «No, no puede ser cierto». Daniel sintió como si todo se deslizara bajo sus pies. Las palabras retumbaban en su cabeza como tambores de guerra, rompiendo su ya frágil realidad. «Esa es mi hija», gritó. «Daniel, escúchame», la mujer insistió. Sus ojos reflejaban desesperación. «Estás atrapado en un juego mucho más grande. Todo ha sido una trampa. La niña que creías tener frente a ti es un señuelo, parte de un intercambio». El shock lo atravesó como una descarga eléctrica. «¿Un intercambio? ¿Qué estás diciendo?». La voz de Daniel era un susurro, un eco cargado de terror. «Tus valores, tus secretos, todo fue una entrega a un comité secreto que juega con vidas», declaró. «Esa niña no es tu hija, sino la clave para desatar un viejo plan». Una ola de incredulidad lo golpeó. «El verdadero intercambio estaba destinado a ser contigo». «¿Qué tipo de intercambio?». La pregunta salió de sus labios como un grito. Las miradas se habían vuelto aceradas, cuestionando la autenticidad de la niña inocente que había estado pidiendo ayuda, mientras que el entorno se llenaba de murmullos alarmados. «Ella será llevada a un lugar donde las memorias se utilizan como moneda de cambio. Han estado esperando. Todo estaba planeado. Y tú debiste ser el que entregara el quid de la cuestión». Daniel sintió un frío recorrerlo. Se giró hacia su hija, pidiéndole que corroborara el horror que acababa de escuchar. Pero en su mirada había un resplandor confuso y una mezcla de lealtad. «No, tú no eres quien dices ser. Yo te conozco y tú no eres real», gritó, su voz resonando desesperadamente, buscando una respuesta que le diera paz. «Soy más real que cualquiera aquí, y mi vida está en juego, tal como lo está la tuya». La niña sonrió, pero había algo escalofriante en sus ojos, como si estuviera disfrutando de la confusión. De repente, el brillo en su rostro se apagó. Pero todo está a punto de cambiar. Un estruendo en la puerta interrumpió la revelación. Un nuevo grupo de hombres armados irrumpió, creando una nueva ola de pánico. Daniel quedó paralizado, su corazón dio un vuelco. Todos eran desconocidos, todos con la misión de cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Qué sucede ahora? Daniel frunció el ceño,
y en ese preciso instante todo lo que había sabido se reconfiguró como un rompecabezas en desorden. La confusión se ascendía. Las preguntas giraban en su mente. ¿Qué era real? ¿Quién era su hija? ¿Qué camino tomaría? Las respuestas se deslizaban como sombras, escurridizas y peligrosas. Mientras los hombres armados avanzaban, la sala se llenaba de gritos y empujones, y ese giro escalofriante de la realidad dejó a todos, incluido Daniel, en un estado de shock, preguntándose qué podría pasar a continuación. ¿Sería capaz de salvar a su hija? ¿O se convertiría en una víctima de un destino que apenas comenzaba a entender? La tensión se apoderó de la sala, mientras Daniel miraba a su hija, que parecía haber emergido de un sueño aterrador. El griterío se transformó en murmullo, como si el tiempo se hubiera detenido. La realidad en la que había vivido durante años se deshacía frente a sus ojos. «Tú no puedes ser real», gritó, sintiendo que sus palabras retumbaban. La niña sonreía, una sonrisa que parecía más una mueca burlona que un gesto familiar. En sus ojos había una chispa que lo inquietaba. «No, no, no». Daniel se movía de un lado a otro, incapaz de procesar lo que sucedía. Las miradas de Gabriel se hizo pequeño en un rincón, mientras Lara contemplaba la escena con horror. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sus manos cubriendo su boca como si temiera que el aire se volviera denso con la revelación que se estaba cocinando. De repente, la puerta estalló en 1000 pedazos. Un grupo de hombres armados irrumpió, hostiles y ansiosos. «¡Al suelo todos!», gritaron, a punto sus armas. El caos se tornó aún más intenso. Gritos, empujones y risas nerviosas llenaron el aire. Daniel sintió el pulso en su cabeza. Todo lo que conocía se estaba desmoronando. «¡Quítate de en medio!», le gritó uno de ellos al grupo de amigos, empujando a Lara al suelo y dirigiéndose hacia el centro. «Buscamos a la niña». El rostro del hombre era una máscara de furia y determinación. Daniel sintió que su estómago se encogía. «¡No, no la toquen!», gritó, lanzándose hacia el centro del caos. El pánico lo envolvía, mientras trataba de proteger lo que había luchado por recuperar. Pero en medio de la confusión, algo terrible estaba a punto de suceder. Las miradas de la niña y de la mujer de negro se encontraron, y un estremecimiento recorrió la sala. «¿Por qué has venido? Todo estaba bajo control», dijo la mujer, su voz apenas un susurro, pero lleno de rabia. Antes de que Daniel pudiera asimilar lo que ocurría, la niña se dio la vuelta. «¡Esperen!», gritó, y todos se quedaron en silencio. La calma momentánea fue tan cortante que se podía oír el susurro del viento. «Hay algo que deben saber». El hombre enmascarado dio un paso atrás, incrédulo. «¿Qué estás intentando hacer, niña?». Su voz temblaba, y el aire se volvió eléctrico con la tensión. Con una claridad intensa, la niña sonrió. «Lo que tú no sabes», hizo una pausa que resonó como un eco profundo, «es que el verdadero intercambio nunca fue por mí». Dichas palabras resonaron en cada rincón, dejando un aire de misterio. «¿Qué quieres decir?». Daniel sentía que el suelo se desmoronaba debajo de él. Su voz se volvió temblorosa. Uno de los hombres armados, visiblemente confundido, empezó a dudar. La atmósfera era un volcán a punto de estallar. «Lo que todos han estado buscando es un secreto mucho más oscuro», continuó la niña, sus ojos brillando de una manera inquietante. «El verdadero intercambio era la vida de tu amigo». Se volvió hacia Gabriel, quien retrocedió como si hubiera sido golpeado por un rayo. «Tú eres el precio a pagar por mi libertad». El aire se volvió irrespirable. Daniel sintió un nudo en la garganta. La revelación lo golpeó. «No, no puede ser cierto», gritó, pero las palabras salieron débiles. Gabriel no era solo un amigo, era un traidor, un peón en un juego que nunca comprendió. «Eso es lo que tú crees, pero él es parte de mí», la niña dijo, sonriendo. «Tu confianza ha sido tu peor enemigo». Los murmullos se extendieron entre los presentes. La sensación de traición caía como una sombra, envolviendo todo a su alrededor. Los hombres armados comenzaron a retroceder, perplejos. «No, no puede ser», Daniel balbuceó. Su corazón se sentía como un puño apretado.
Todo lo que construyó y los lazos que forjaron caían en pedazos. ¡Mátalo!, gritó la mujer de negro, incapaz de mantener su enojo. Todo se había tornado turbio, como un océano de confusión. ¡No!, gritaron todos al unísono, mientras la niña parecía divertirse con el espectáculo que había desatado. Este no era solo un rescate, era un juicio cargado de secretos que amenazaban romper todo en pedazos. Mientras el caos estallaba a su alrededor, Daniel se dio cuenta de que ya no sabía en quién confiar. La batalla por la verdad aguardaba, y cada paso venía con un precio. ¿Qué haría? ¿Codiciaría la verdad, aun si su amigo era un traidor, o se convertiría en parte del juego mortal que había desatado su propia hija? La angustia lo consumía, pero su corazón temía la respuesta que aguardaba. Las palabras de la niña resonaban en su mente. El verdadero intercambio estaba por llegar y nadie podía escapar de la verdad. La oscuridad se estaba acercando, y él había sido arrastrado al centro de una tormenta que apenas empezaba a girar. El caos vibraba en la sala. Daniel se sentía atrapado en una pesadilla, mientras las palabras de su hija, impregnadas de una locura inexplicable, flotaban en el aire como un veneno ineludible. Todos los presentes, incluidos Lara y Gabriel, intercambiaban miradas de horror y confusión, como si intentaran armar un rompecabezas que no entendían. Pero una nueva oleada de tensión estaba por estallar. ¿Qué hacemos ahora? Daniel apretó los puños, sintiendo la rabia y la impotencia confluir. La revelación de que su hija, y no lo que él gritó la mujer de negro, ahora claramente desesperada. No podemos dejar que ella siga por este camino. ¿Por qué deberíamos creer en ti? Carlos, uno de los amigos que había estado junto a Daniel desde siempre, contestó, su voz temblorosa pero desafiante. Pese a la incertidumbre, tenía razón. La atmósfera era tensa como la cuerda de un arco a punto de romperse. Fue entonces que un grito desgarrador resonó, como un eco lejano que sacudió las paredes. Una ráfaga de disparos atravesó la sala. ¡Bang! ¡Bang! La confusión se volvió incontrolable. El aire se colmó de gritos y caídas. La gente se dispersó en todas direcciones, buscando refugio en la oscuridad. Pero a través del caos, Daniel no podía apartar la mirada de su hija. El terror se desbordaba, una angustia palpable. Fue entonces cuando vio un destello, la niña sonriendo, pero no por diversión, sino desafiando a cada uno de ellos. «No te atrevas a hacerle daño», rugió, sus manos ahora aferrándose firmemente a la fotografía de su hija, que había sido un faro de esperanza, pero que ahora parecía un símbolo de su ruina. En ese momento, la mujer de negro se lanzó hacia la figura de la niña, tratando de protegerla. «Eres un peligro, lo sabes». La tensión era palpable, pero justo cuando la figura de la niña parecía estar a salvo, una explosión iluminó la sala. El aire se llenó de humo y escombros, y la gente quedó paralizada por la sorpresa. Fue un instante en el que todos nos quedamos en silencio. Y de repente, entre el polvo, una sombra se alzaba. «¿Qué han hecho?». La voz vibrante y fría resonó, provocando un escalofrío en las espinas de todos los presentes. Era un hombre, pero no cualquiera, un rostro que creían desaparecido. Era el verdadero padre de la niña, el que había estado detrás de cada movimiento, planificando cada paso con una meticulosidad aterradora. Su mirada era como un rayo de tormenta. La sala entera se detuvo. «¿Tú?», murmuró Lara, su voz quebrándose en el aire pesado. Daniel sintió que la tierra se deslizaba de sus pies. Ni siquiera sabía cómo había llegado allí, pero lo que parecía ser una red de conspiraciones se convirtió en un laberinto de verdades dolorosas. «Lo siento mucho, Daniel, pero tenías que saber», continuó el hombre. Su expresión era de tristeza genuina. «Todo fue parte del plan, desde el principio. La niña es solo un peón. Hay algo más grande en juego aquí». El desastre parecía desvanecerse en ese instante, pero las emociones de Daniel estallaban como una tormenta intensa. «¿Por qué? ¿Por qué te con nuestras vidas?» «Porque el verdadero objetivo era asegurarse de que te reclamaras y que pudiera recuperar su lugar. El dinero, los secretos, todo era un trato.
Cada uno de ustedes fue parte de una transacción mayor. La respuesta resonó vacío en la sala. La confusión se apoderó completamente de Daniel. Sus ojos se abrieron de par en par, las lágrimas amenazando con caer. ¿Debería confiar en ti?, preguntó, sintiendo que el aire lo aplastaba. Confía, o perderás todo lo que quieres. La elección está en tus manos. Y en ese momento, las barajas se volvieron a mezclar, y el juego apenas comenzaba. Mientras el eco de sus palabras resonaba, la sala se sumía en un caos vertiginoso. Todos, atrapados en sus propias luchas internas, comenzaban a cuestionar quién eran realmente y qué deberían hacer a continuación. Pero la verdad, siempre tan bien retorcida, esperaba silenciosa en las sombras, lista para revelarse en el momento más oscuro. El caos vibraba en la sala. Daniel se sentía atrapado en una pesadilla, mientras las palabras de su hija, impregnadas de una locura inexplicable, flotaban en el aire como un veneno ineludible. Todos los presentes, incluidos Lara y Gabriel, intercambiaban miradas de horror y confusión, como si intentaran armar un rompecabezas que no entendían. Pero una nueva oleada de tensión estaba por estallar. ¿Qué hacemos ahora? Daniel apretó los puños, sintiendo la rabia y la impotencia confluir. La revelación de que su hija, y no lo que él pensaba, no podemos dejar que ella siga por este camino. ¿Por qué deberíamos creer en ti? Carlos, uno de los amigos que había estado junto a Daniel desde siempre, contestó, su voz temblorosa pero desafiante. Pese a la incertidumbre, tenía razón. La atmósfera era tensa, como la cuerda de un arco a punto de romperse. Fue entonces que un grito desgarrador resonó, como un eco lejano que sacudió las paredes. Una ráfaga de disparos atravesó la sala. ¡Bang! ¡Bang! La confusión se volvió incontrolable. El aire se colmó de gritos y caídas. La gente se dispersó en todas direcciones, buscando refugio en la oscuridad. Pero a través del caos, Daniel no podía apartar la mirada de su hija. El terror se desbordaba, una angustia palpable. Fue entonces cuando vio un destello, la niña sonriendo, pero no por diversión, sino desafiando a cada uno de ellos. «No te atrevas a hacerle daño», rugió, sus manos ahora aferrándose firmemente a la fotografía de su hija, que había sido un faro de esperanza, pero que ahora parecía un símbolo de su ruina. En ese momento, la mujer de negro se lanzó hacia la figura de la niña, tratando de protegerla. «Eres un peligro, lo sabes». La tensión era palpable, pero, justo cuando la figura de la niña parecía estar a salvo, una explosión iluminó la sala. El aire se llenó de humo y escombros, y la gente quedó paralizada por la sorpresa. Fue un instante en el que todos nos quedamos en silencio, y de repente entre el polvo, una sombra se alzaba. «¿Qué han hecho?». La voz vibrante y fría resonó, provocando un escalofrío en las espinas de todos los presentes. Era un hombre, pero no cualquiera, un rostro que creían desaparecido. Era el verdadero padre de la niña, el que había estado detrás de cada movimiento, planificando cada paso con una meticulosidad aterradora. Su mirada era como un rayo de tormenta. La sala entera se detuvo. «¿Tú?», murmuró Lara, su voz quebrándose en el aire pesado. Daniel sintió que la tierra se deslizaba de sus pies. Ni siquiera sabía cómo había llegado allí. Pero lo que parecía ser una red de conspiraciones se convirtió en un laberinto de verdades dolorosas. «Lo siento mucho, Daniel, pero tenías que saber», continuó el hombre. Su expresión era de tristeza genuina. «Todo fue parte del plan, desde el principio. La niña es solo un peón. Hay algo más grande en juego aquí». El desastre parecía desvanecerse en ese instante, pero las emociones de Daniel estallaban como una tormenta intensa. «¿Por qué? ¿Por qué juegas con nuestras vidas?». «Porque el verdadero objetivo era asegurarse de que tú reclamaras y que pudiera recuperar su lugar. El dinero, los secretos, todo era un trato. Cada uno de ustedes fue parte de una transacción mayor». La respuesta resonó vacío en la sala. La confusión se apoderó completamente de Daniel. Sus ojos se abrieron de par en par.
las lágrimas amenazando con caer. ¿Debería confiar en ti?, preguntó, sintiendo que el aire lo aplastaba. Confía, o perderás todo lo que quieres. La elección está en tus manos. Y en ese momento, las barajas se volvieron a mezclar, y el juego apenas comenzaba. Mientras el eco de sus palabras resonaba, la sala se sumía en un caos vertiginoso. Todos, atrapados en sus propias luchas internas, comenzaban a cuestionar quién eran realmente y qué deberían hacer a continuación. Pero la verdad, siempre tan bien retorcida, esperaba silenciosa en las sombras, lista para revelarse en el momento más oscuro. Entonces, de repente, un sonido ensordecedor partió el aire. Todo el mundo se volvió y lo que vieron los dejó paralizados. Dos figuras encapuchadas aparecieron, empujando a un hombre al centro del salón. Era Gabriel. ¡No! ¡No se lo lleven!, gritó Daniel. Su corazón se detuvo. La figura en el centro era su amigo de toda la vida, ahora con la mirada llena de pánico. Gabriel luchaba, pero las sombras lo mantenían firmemente sujeto. «Él es la clave», una de las figuras gritó. Estaba claro que sabían más de lo que parecían. «¿Quién de ustedes ha estado jugando con las cartas? Se ha llegado al límite». Daniel sintió que la tierra se movía debajo de él. Todo lo que creía saber se tambaleaba. «Gabriel, dile que no hay nada que ver aquí. ¿Qué está pasando?». Daniel se sintió atrapado entre la ira y el miedo, mientras el grupo se hacía ecos entre sí. «¿Qué hiciste, Gabriel?», preguntó Lara. La incredulidad en su voz era palpable. Gabriel lúcidamente miró a Daniel. «Nunca quise ser parte de esto, hermano. Ellos son más que tú crees». La revelación estaba ahí, flotando como un espejismo. Pero eso no era todo. Daniel sintió un nudo en la garganta, como si una verdad aún más oscura estuviera surgiendo. La mujer de negro, descontrolada, hizo un movimiento hacia Gabriel y una de las figuras se giró hacia ella. «Cierra la boca si no quieres que todo termine muy mal». Y en ese instante, un disparo resonó. Gabriel caía al suelo y el alboroto ensordeció a todos. El tiempo se detuvo mientras el hombre llevaba la mano a su pecho. «¡No!». Un grito desgarrador rompió el aire. La mujer de negro se abalanzó hacia él, y mientras lo hacía, todo cambió. Hubo una luz, un destello brillante que parecía emanar de la herida de Gabriel. «¡Luz!», murmuró él, con sus últimas palabras. Las imágenes se volvieron borrosas, prensando a Daniel en un estado de shock. ¿Qué? La realidad se fracturó mientras una energía pulsante comenzaba a emanar del lugar. Todo lo que conocían se desvanecía, dejando solo la incomprensión. «¡Corran!», gritó la mujer de negro, antes que la explosión de energía consumiera la habitación en un mar de luces cegadoras. Daniel sintió una fuerza arrastrándolo, mientras un miedo indescriptible invadía su ser. Y en el instante en que la luz se desvaneció, y con ella todo lo que conocía, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién sobreviviría realmente? ¿Qué es lo que había desatado realmente? Todo estaba a punto de estallar, y la sensación de pérdida se tornó en incertidumbre, dejando a todos en un vacío gris que no era sino el anticipo de un nuevo juego, uno donde las reglas apenas comenzaban a revelarse. El silencio que llenaba la sala era casi palpable. Daniel miraba a su alrededor, aturdido, mientras la explosión de luz se desvanecía, dejando a todos en un estado de shock. La energía aún zumbaba, vibrando en el aire, como si el lugar mismo estuviera latiendo. No sabía si apretar los puños o dejarse caer de rodillas. Su hija, con esa sonrisa inquietante, seguía ahí, y algo profundo dentro de él crujió. «Tú no eres mi hija», exclamó con la voz desgarrada, cada palabra cargada con el peso de años de dolor. En ese momento, lo que había creído real se fragmentaba ante sus ojos. Gritó la mujer de negro, su rostro ahora enrojecido por la ira. «Ella no está aquí para lastimarte. Necesitamos unir fuerzas si queremos salir de esto». En su mirada había una determinación que ya debería haber estado ahí desde el principio. Pero el caos había imperado, y la verdad era un rompecabezas demasiado complicado para resolver en medio de esa tormenta.
Gabriel, aún en el suelo, miraba entre la confusión. Lo siento tanto, había murmurado antes de caer en un silencio pesado. Cuando los hombres encapuchados empezaron a retroceder, Daniel sintió cómo el aliento se le escapaba. ¡Mátalo! Volvió a retumbar la voz de la mujer, pero la niña se interpuso. No, esa no es la forma. Su voz resonó con una claridad que atravesaba el miedo. Él es parte de esto, como todos nosotros. Hay algo más grande en juego. El aire se crispó. Las miradas se entrelazaron, buscando respuestas en un laberinto de incertidumbres. ¿Qué quieres decir con que hay algo más grande?, preguntó Lara, su tono subiendo en tensión. La niña respiró hondo, echando un vistazo a todos, como si pudiera tocarlos a través de la conexión que había creado. Hay un plan detrás de todo esto. Cada uno de ustedes tiene un papel, y ninguno se ha dado cuenta, explicó, gesticulando con esas manos pequeñas que parecían tener mucho más poder del que deberían. Si no nos unimos, todos vamos a perder, y no solo nuestras vidas, perderemos el futuro. Daniel sintió que el suelo retumbaba mientras esa revelación se asentaba. La confusión se convertía en claridad. Era el momento de tomar decisiones. Con determinación, dio un paso adelante. Así que, ¿qué hacemos? ¿Realmente podemos desbaratar lo que estamos enfrentando? Sí, asintió la niña. Juntos, necesitamos atraer a los que nos persiguen aquí y usar esto en nuestra ventaja. El sonido de sirenas lejanamente crecía y el tiempo comenzaba a acelerar. ¡Rápido! ¡Salgan!, gritó la mujer de negro, colocando su mano sobre el hombro de Daniel, como afirmándola también en la lucha. Antes de que ellos lleguen, es ahora o nunca. Daniel miró a cada uno de sus amigos, los ojos preocupados de Lara, la desesperación de Gabriel y el fuego en el corazón de su hija. Y en un instante comprendió que lo único que podían hacer era luchar. Lo que había sido su vida se convertía en una franquicia de lealtad, de decepción, de amor. Vamos. Pongámonos de pie y enfrentemos esto juntos, dijo con voz firme. Sus corazones se unieron en esa verdad compartida. Y entonces, en medio del caos, una chispa de esperanza encendió. Mientras todos corrían hacia la salida, un nuevo entendimiento brilló en sus ojos. Aún había caminos oscuros por atravesar, pero ellos no estarían solos. En la calle, mientras el eco de las sirenas se intensificaba, la multitud de sombras se cernía sobre ellos, pero esta vez ellos estaban listos. Un nuevo capítulo los aguardaba. Antes de que se lanzaran a la carrera, una sensación de unidad llenó el aire mientras Daniel se dio la vuelta. Este es el momento. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compartir instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Con cada acción, nos estás ayudando a construir esta increíble comunidad. Gracias por ser parte de esto y nos vemos en la próxima aventura.